nombre es Juan, tengo 24 años y estudio Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, Historia, esa disciplina que para muchos parece anclada en el pasado, en un manual viejo o bien en las charlas de unos pocos intelectuales eruditos. ¿Es realmente así? ¿Es verdad que la historia y el pasado son tan ajenos a nuestra cotidianidad? Creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo presente que está el pasado día a día frente a nuestros ojos. Como puede ser cuando vemos a un familiar, o en un monumento, o hasta en el nombre de una calle. O incluso, mucho más marcado, en las huellas del pasado que persisten hoy en día. Pero a pesar de que exista esta placa, en recuerdo de lo que fue nuestro pasado reciente más doloroso, el hecho de que está aquí nos habla de la íntima relación que tiene el presente con el pasado. ¿Cuánto sabemos realmente del pasado de nuestra facultad? Entre los 60 y los 70, la sociedad argentina era atravesada por un alto grado de politización y organización, en búsqueda de concretar alternativas políticas que vayan por fuera del sistema dominante, el capitalista. Este proceso, a su vez, era abonado por distintas experiencias que asimismo lo ponían en jaque en el contexto internacional, lo cual lo dotaba aún de mayor esperanza al pensamiento en un mundo por fuera de los valores dominantes. Ahora bien, ¿esto cómo se tradujo en nuestra facultad? En la década del 70 a ese dinamismo propio, histórico de las universidades a través del movimiento estudiantil, pero también del vínculo entre las universidades y la política, lo podemos describir, digamos, a partir de algunas características específicas que hablan de un grado de activación, de politicidad, de vitalidad, que sí está muy incrementado, quizás respecto a los periodos anteriores, en términos que acompañan al proceso político y social en general en la Argentina. Nosotros veíamos en esa década de los 60 un florecimiento de ideas revolucionarias, con marcos históricos o marcos que se daban como, por ejemplo, la Revolución Cubana, la insurrección de Vietnam, la Guerra de Argelia, movimientos encabezados generalmente por estudiantes, ¿no?, que desembocan en el Mayo francés, en la Primavera de Praga. Ya ven como que en los distintos bloques atravesábamos una guerra fría. La facultad era un lugar, la universidad en general y la facultad en particular eran lugares de muchísima actividad política, de mucha activación, de mucha movilización, de mucha activación de búsqueda de transformaciones reales en el proyecto de universidad, muy ligado al proyecto de país, digamos. Recordar aquellos años parece que fuese un carrusel acelerado, donde esa idea que uno muy bien no puede explicar del tiempo que se acelera, que es una imagen muy repetida, sobre todo por la gran cantidad de sucesos, de conflictos. La idea era mucho más seria que simplemente molestar. No se pensaban las ideas únicamente para protestar, sino para llegar al poder. Para llegar al poder. Porque no veíamos bien muchas cosas de las que se estaban dando. Que se siguen dando. O sea, la intervención que provenía de la época de la dictadura de Onganía continuó con la dicta blanda de Lanusse, por llamarlo de alguna manera, y la democracia y el peronismo que llegó al poder no implicó la recuperación de la autonomía y el cogobierno. Más bien, el proceso del compromiso de la izquierda peronista con la liberación nacional y social hizo que la universidad debía cumplir ese papel y por lo tanto no podía escindirse del Estado y del gobierno que estaba comprometido en esa tarea. De manera que en ese caso continuó la intervención y el reformismo, si bien se actuaban diferentes corrientes políticas, administrativamente la universidad sigue siendo una dependencia del Poder Ejecutivo. Hubo delegados interventores, no hubo asamblea universitaria como conocemos ahora. Era la continuidad, la diferencia que la llegada de Cámpora y de rectores progresistas en el sentido de comprometidos con los cambios, la lucha revolucionaria, terminó con la represión.
Pero me parece que una de las cosas centrales es que el año 73 fue un año de mucha expectativa. Digo, el triunfo de Cámpora, el fin de la dictadura anterior, de la dictadura de la Revolución Argentina, implicó expectativas respecto de las transformaciones, no solamente del país, sino también de la universidad. La Universidad de La Plata y la mayoría de las universidades nacionales están de alguna manera gobernadas por personas que han sido consensuadas por la tendencia revolucionaria del peronismo, ¿no? Por la Juventud Universitaria Peronista, que se crea después de la elección de Cámpora, ¿no? Como una estructura de superficie, como uno de los frentes de masas de Montoneros, si se quiere, ¿no? La facultad tuvo una decana que fue una decana fue la primera decana mujer, una mujer muy innovadora, una mujer, cuando digo muy innovadora lo digo desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista del género. Ser decana, ahora nos resulta natural que haya decanas mujeres. En la década del 70 no era común, ni mucho menos. Ella fue Reina 10 e intentó justamente implementar cambios y transformaciones en la facultad y en los departamentos también. El reformismo va perdiendo terreno frente a una politización que está más vinculada con los problemas de la transformación social en general, con los problemas de la revolución. La conducción de las organizaciones de los centros de estudiantes, tradicionalmente en manos de la izquierda, atraviesan todo un proceso de cambio y de sustitución por las organizaciones vinculadas a la izquierda peronista, por la unificación de la Juventud Universitaria Peronista, la JUP, que gana un montón de centros de estudiantes, ¿sí? Especialmente el de Humanidades, que era un bastión de la izquierda. Ahora, la izquierda peronista no son la única fuerza que milita en la Universidad Nacional de La Plata. De hecho, la Universidad Nacional de La Plata está cruzada o atravesada por las militancias de la mayoría de las fuerzas de izquierda, ERPRT, los maoístas, ¿no? Que son muchísimas, y de otros sectores también del peronismo, incluso revolucionario, por ejemplo el PD. Yo creo que vamos a encontrar en la Universidad de La Plata todas las fuerzas políticas. Lo que pasa que claramente con el triunfo electoral, la fuerza política que se impone en la gestión institucional es la Juventud Universitaria Peronista. Eso impactó en la vida universitaria, ¿no? Inclusive el debate sobre qué universidad había que construir. Cuestionando el vínculo pedagógico, cuestionando las formas de evaluación, cuestionando las interpretaciones ideológicas, cuestionando los programas. Y en ese sentido, además de todas las agrupaciones que existían, las agrupaciones peronistas de la universidad, sobre todo la FUR, la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, produjo un documento que se llamó Bases para una nueva universidad, y que fue lo que se intentó implementar en los años siguientes. Genéricamente dice, la universidad tiene que dejar de estar al servicio de las élites para estar al servicio del pueblo. Y estar al servicio del pueblo implica que la producción de conocimiento y la transmisión de conocimiento, del conocimiento producido en las universidades, tiene que tener ese destinatario. Implementaron una suerte de curso introductorio, ¿sí?, que se llama Curso de Realidad Nacional, que yo lo hice en el año 74, que era para todas las facultades. No era un curso eliminatorio, era un curso de divulgación y de formación de lo que podemos llamar hoy nociones básicas sobre Estado, sociedad y evolución histórica, ¿sí? Y esa visión que incluía conocimientos históricos, antropología, indigenismo, era un patchwork de
una confluencia del pensamiento de lo que podemos llamar la izquierda nacional, ¿no? Lo que pasa es que dura poco. Dura poco. Primeros años esa relación fue, como ustedes saben, una relación caracterizada por la euforia, por el avance y con la sensación de optimismo, pero al poco tiempo la destitución de Cámpora y toda la crisis interna le da a ese conflicto externo a la universidad interioriza las contradicciones dentro de la universidad entre la izquierda peronista y cómo se debe reacomodar o defenderse frente a los avances de la ultraderecha a nivel nacional. Cuando Cámpora fue destituido a mediados de julio del 73, la universidad quedó siendo el bastión del camporismo de la izquierda peronista. A nivel superestructural habían sido mochados o decapitados uno por uno, ¿no? Gobernadores, ministros, en un avance macartista, digamos, que era muy repugnante para mi forma de verlo. Era vivido como un avance con una enorme impunidad y sobre todo teniendo en cuenta que era imposible frenarlo porque venía desde la cúspide, ¿no? Desde el propio Perón, Isabel López Rega. Eso lo vivíamos como una contradicción muy grande y le reclamábamos a los sectores de la juventud peronista que observaran que esa situación venía desde arriba, que no era que Perón estaba engañado. El periodo de vigencia de este proyecto revolucionario transformador de la universidad es muy cortito, ¿no? Es muy cortito, porque ya en el 74 la violencia de derecha, el avance de la violencia de derecha con la CNU en la Universidad de La Plata empieza a ser cada vez más sistemático. La expresión de la ultraderecha peronista estaba también dentro de la Junta. Ingresaban poco porque no tenían posibilidades de apoyo, ni presentarse elecciones, nada, es impensable. Pero había grupos de choque que se llamaban Concentración Nacional Universitaria. ¿Y qué hacían estos tipos? Además, fichaban. Como había elecciones, todas las agrupaciones presentábamos la boleta con el nombre y el apellido de cada uno de nosotros. No es que iba alias Gardelito, iba tal tipo en la lista. O sea que la tarea de la represión y para todo proceso que intente acumular digamos, datos para una política represiva era muy sencillo, no había que hacer ninguna inteligencia, buscar los volantes, buscarlos y estos son. Bueno, ese era un tema que empezaba a complicar la vida política, ¿no? Se va a cortar muy abruptamente antes del golpe del 24 de marzo del 76. Para decirlo de manera clara, se podría decir que el golpe en la universidad se produce el 8 de octubre del 74, cuando dos funcionarios de la universidad, Rodolfo Achem y Carlos Miguel, que eran no docentes y eran militantes del peronismo revolucionario, son secuestrados y asesinados por la AAA. Ahí la universidad se cierra y no se va a volver a abrir hasta marzo del 75, y cuando se abre es otra universidad. Se produjeron una gran cantidad de cesantías y la incorporación de miembros de la ultraderecha peronista. El primer interventor fue un marino, pero ahí a fin de ese año, del 76, ponen otro interventor, que es un veterinario incorporado al ejército, es decir, un civil incorporado al ejército, que se llamó, tristemente célebre, Guillermo G. Gallo. Gallo duró más que todos los presidentes del proceso de reorganización nacional, más que todos los ministros de educación del proceso de reorganización nacional y más que todos los rectores de universidades nacionales. Era un orgánico de las Fuerzas Armadas. Para darles una pauta, para entrar a la facultad, en la puerta de la facultad había soldados, ¿sí? Entonces, había que dejar el documento al soldado para entrar a la facultad. Y a uno le devolvían el documento cuando salían. Obviamente, los soldados tenían listas de personas buscadas. Entonces, ir a la facultad se corría el riesgo de estar en una lista
Y si no se corría el riesgo de estar en una lista, estar adentro de la facultad y hacer cualquier cosa que no fuera estrictamente estudiar, era riesgoso porque tenía el documento de uno, los milicos. Digamos, el día a día tenía que ver con eso. Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Seguir estudiando, seguir aprendiendo, con voluntad, sin claudicar, haciéndolo con más fuerza que nunca, tomando conciencia de que esta lucha también es tuya. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer, argentinos a vencer. Se evidencia claramente la voluntad de disciplinamiento del movimiento estudiantil, de despolitización de la universidad. En la declaración de Ana Barletta en el juicio de la calle del circuito Camps, Ana encontró las cifras de cómo baja la cantidad de estudiantes que tiene la Universidad de La Plata. Baja drásticamente. Un montón de estudiantes ya no pueden estudiar más. No solamente por persecución política, sino porque la universidad se vuelve un lugar que es expulsivo. Digamos que no quiere que entren estudiantes, quieren que entre cada vez menos estudiantes. Se imponen las políticas de cupos, se impone un arancel. Digamos, la universidad deja de ser gratuita. Había cosas soterradas, pero formas de resistencia, pero muy escondidas. La represión fue claramente contra sujetos comprometidos con algún tipo de militancia, ¿no? El perfil, por lo tanto, de la mayoría de los desaparecidos es un perfil militante, comprometido. Digo, una pregunta posible de ¿por qué muchos de los principales dirigentes de los organismos de derechos humanos son platenses? Chicha Mariani, Eve de Bonafini, Estela Carlotto, Adelina, Lalle. Digo, muchos referentes nacionales son platenses. ¿Por qué? Bueno, porque La Plata es la ciudad con el índice más alto de desaparecidos por cantidad de habitantes. ¿Y por qué? Y porque la ciudad de La Plata era una ciudad altísimamente activada, tanto en la universidad como en su cordón industrial, ¿no? En la región La Plata, Berisso, Ensenada. Es en nuevos nombres que se van incorporando, pero hoy por hoy hay más o menos un poquito más de 150. En la UNLP también hay un poco más de 750 detenidos desaparecidos. Y siempre sabemos que hay datos que no tenemos, que hay nombres que todavía no tenemos registrados, ¿no? Hay un estudiante de la facultad de la carrera de letras que se llamaba Daniel Omar Favero, al que sus amigos le decían Dane, que era poeta y un muy buen poeta. Eran militantes montoneros. Hablo de él no solamente porque yo lo conocía y lo quería mucho, sino también porque era una persona especialmente brillante, era una persona que yo estoy segura que si hubiera sobrevivido hubiera descollado en algún lado, porque era muy buen poeta, porque dibujaba muy bien, porque además era músico, porque él escribía novelas humorísticas, porque era una persona muy dotada. Eso era lo que él despertaba, ¿no? Uno quería regalarle lo que a él le gustaba, y era la poesía. Entonces entra uno a humanidades, como contó el profesor Napoli, en el 75. Dice, vos sabés que tu hermano me salvó la vida. ¿Cómo es eso, Juan? No sé, ¿qué pasó? Dice, no, porque yo quería, estábamos preparando una materia juntos, y yo le digo, bueno, Dane, o Daniel, no me acuerdo cómo le decía, ¿por qué no me das tu dirección, así nos juntamos para estudiar? O si no, yo te doy la mía. Y Dane dice que le contesta, no, vos decímela. Bueno, pero anotá.
No. Vos decímela, yo me voy a acordar. Y me salvó la vida, dice. Y esta anécdota vale, más allá de lo lindo que es contarlo, marca una característica de época, o sea, saber, y hablábamos que el fervor por saber duele, saber era la posibilidad de que te maten. Saber que mi hermano sepa la dirección de Juan equivalía a que lo podían matar a Juan. Bueno, el predio donde funcionó el BIM actualmente son estas 9 hectáreas, en donde ahora funcionan desde mediados del 2012, creo, la Facultad de Psicología, y desde febrero del 2014 se sumaron los 3 edificios que pertenecen a la Facultad de Humanidades. El BIM era el Batallón de Infantería de Marina 3, dependiente de la Armada Argentina. En el año 75 se hace la zonificación de la división de todo el país en zonas para organizar la represión, ¿no? Y el BIM formaba parte de lo que se conoce como la Fuerza de Tareas 5. Y el BIM en particular fue un centro clandestino de detención y tortura, aunque no tuvo el peso específico que tuvieron otros centros clandestinos, en la medida que muchas veces funcionaba como un centro de paso donde se mantenían algunos prisioneros por un tiempo y después se derivaban a otros centros, en su mayoría dependientes o de la policía de la provincia o del ejército. Fue un tremendo impacto, sobre todo de cuando entré aquí, que entré con casi ya construido, porque viste que estuvo psicología antes, pero yo no había entrado. Y era una región que conformaba esta suerte de geografía de lo indecible, de lo ominoso, porque este batallón es el que tuvo la represión de humanidad, el que controló la facultad acá. De manera que era una zona que uno no recorría. Que si nosotros hacemos un cruce entre los estudiantes desaparecidos de la facultad y las víctimas que pasaron no solamente por el BIM, sino por el circuito de la Fuerza de Tarea 5, hay muchas coincidencias. Y vamos a encontrar que hay muchos casos de estudiantes de la facultad que pasan por los centros de la Fuerza de Tarea 5. Muestra esa dimensión claramente clasista, si se quiere, ¿no? Del proyecto que llevaron adelante los militares, pero que es parte de un proyecto de las clases dominantes por disciplinar a una sociedad que cada vez con más fuerza y organizada también a través de organizaciones revolucionarias, de alguna manera le disputaba, ¿no?, poder en distintas instancias, entre ellas las fábricas y la organización obrera y también la estudiantil, por supuesto, ¿no? Es que quien cree que congela el pasado o que hace una política que nadie más va a modificar, es que no entiende nada. Bueno, eso era lo que creían los milicos, ¿no? Me parece. Que era posible, bueno, la Revolución Argentina creyó que podía prohibir la política, y el proceso de reorganización nacional creyó que podía desaparecer a 30.000 personas y que eso no iba a ser investigado. Bueno, la historia muestra que esa relación entre el pasado y el presente es una relación que continúa y que nadie dice la última palabra ni pone la última piedra, ¿no? Y esta es nuestra venganza, ¿no? Nosotros nos vengamos de esta manera, construyendo memoria. Digo nuestra, la primera persona del plural, porque creo que somos muchos los que tenemos esa perspectiva. A veces, el pasado que más deberíamos recordar es el que tenemos más a mano. Paradójicamente, también es el que se presenta más invisibilizado. Hace falta mantener dentro de un presente obstinado con toda su sangre y su ignominia,
Esto que se procura hacer, entrar en el cómodo país del olvido. Hace falta continuar considerando vivos a los que quizás ya no lo estén, pero tenemos la obligación de reclamar por ellos, uno por uno, hasta que la respuesta proporcione finalmente la verdad que hoy se busca eludir. Julio Cortázar, El rechazo al olvido, París, 1981.